Otro día en Beijing. A propósito, Beijing significa capital del norte. Beijing se convirtió en la capital principal del imperio durante la dinastía Ming y Yantian, o también llamada Nanjing, se convirtió en co-capital. ¿Se acuerdan de ese día que íbamos a la ciudad prohibida? ¿Y qué pasó? Chicos, no pudimos entrar porque hay que venir temprano, antes de las 8 de la mañana. Y ahora vamos a hacer otra excursión que supuestamente vamos a hacer el lunes, porque vamos a volver el lunes más temprano. Así que seguimos caminando y fuimos a la plaza de Tiananmen. Te camina por la calle, por la vereda, es un quilombo, pasan los autos, tocando bocina, te tocan bocina las bicicletas, te tocan bocina las motitos. La bocina es algo totalmente normal acá. La plaza de Tiananmen se encuentra frente a la ciudad prohibida y rodeando la plaza podemos ver el Museo Nacional de China, el Gran Salón del Pueblo, donde se realizan las sesiones del Parlamento, y el mausoleo de Mao Zedong. La actual plaza data de 1950, cuando se demolieron varios edificios para agrandar la plaza. Antiguamente, viste, la plaza de Tiananmen se vendían cosas, antiguamente estoy diciendo hasta 1940. Vos tenés la ciudad prohibida y todo esto, ¿viste? Que están cortadas estas dos puertas que se ven. Había todo muralla. Yo tengo un video de 1910 donde pasa el tren por detrás. Todo eso era muralla, pero no es de la muralla china, sino la muralla de la ciudad. Eso que está ahí es el museo de trenes, debe estar espectacular, pero se necesita como un día para entrar ahí a ver los museos. Y aquel que es el Museo Nacional también debe ser. Bueno, acá estamos en una de las puertas de donde se entraba a la ciudad, que rodeaba a la ciudad prohibida, donde la gente común vivía. Así que nada, justo ahora está cerrado, pero es hermoso para verlo personalmente, me encanta. Así que disfruten de la vista. ¿Y cuánto vamos caminando? Estamos en la parte, digamos, de atrás de la Plaza Tiananmen. Esta parte la reformaron hace un par de años, la hicieron peatonal y la reformaron de la manera antigua. Ahora está súper moderna, porque tenés Starbucks, tenés las grandes marcas de afuera y después por acá atrás, por el lado izquierdo, vamos a entrar, digamos, a la parte más del populacho. Por acá hay lugares para comer y cosas para comprar un poco más baratas. Estamos por comer y tenemos Coca-Cola en chino. Y es rica porque ya tomamos. Saludos para la cámara. Estamos con el El, estuvimos caminando un montón. El El se durmió un ratito porque ya estaba cansado. Y bueno, todavía seguimos. Estamos todos colorados por el sol, por el calor. Pueden ver el cansancio ahí, en esa carita. Y seguimos caminando. Acá se camina muchísimo. Sune
Lama Temple. Lama Temple. Al templo de Lama. Qué hermoso que es. Muy lindo, arboleado. Y no hay mucha gente. Miren las motitos eléctricas, se habrán dado cuenta que no hizo ruido. Vení que te quería mostrar. Estamos en el templo de Confucio, pero llegamos un poquito tarde, así que ya está cerrado. El templo fue construido en 1302. Este era el templo de Confucio. Al lado lo que hay es como una universidad o escuela, llamarle, tiene muchos nombres. Para nosotros ellos no usan los mismos nombres que nosotros, que donde estudia el emperador, al nieto lo traían, al emperador lo traían, lo ponían ahí. Más, si podemos venir en estos días vas a ver que hay un trono, que es donde traían al tipo, lo ponían ahí, lo sentaban, todo de oro, y es el de los tronos el que más cerca vas a ver. Es más, en el fondo de todo, de la parte de la escuela, hay un reloj de arena antiquísimo, y después encima hay una estatua toda de jade de Confucio. Y del otro lado hay todas piedras con leones tortuga abajo, gigantes, que son... Algunos dicen que no poemas, tienen, la verdad no me acuerdo el nombre, tienen escrituras de diferentes emperadores. O sea, no las escrituras de ellos, sino frases que han hecho hacer y están todas en diferentes, son gigantes y están como con un habitáculo cada una. Después lo van a ver. Y después lo que tiene es que en la entrada ahí hay unos tambores de mármol y en cada tambor de mármol sí está grabado los diferentes textos de Confucio. Muchas gracias. Y mira, Lo que es estar con alguien que sabe, ¿no? No sé, se me sigue filmando. Sí. Y se va a divertir hasta pasado mañana conmigo. Todo. A YouTube. Acá está la escuela, pero bueno, está todo cerrado, ya vinimos tarde. Donde recién Matías explicaba, donde lo traían a estudiar al emperador. Aquí terminamos este vlog. Denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos y déjenos sus comentarios. Muchas gracias por mirarnos.